Hoy les voy a hablar sobre la belleza, que es un gran tema que desde siempre me interesó mucho y que desde siempre entendí que me conectaba con Dios y que por eso, como era mi forma particularmente de conectarme con Dios, podía ser el instrumento que yo usara como sacerdote, ¿no? Es decir, como mediador entre Dios y los hombres, como puente entre Dios y los hombres, el instrumento que yo podía utilizar para hablarles de Dios. Y bueno, la belleza es un concepto difícil, imposible de definir. En filosofía, cuando se estudia el ser de las cosas, que es aquello que tienen de común, todas las cosas que son, se estudian los trascendentales del ser, es decir, condiciones que tiene el ser por ser. Y se estudian particularmente tres trascendentales. Uno es la verdad, otro es la bondad y el otro es la belleza. Estos tres trascendentales, como se identifican con el ser, no pueden ser explicados ni pueden ser definidos, mejor dicho, porque explicados sí, ¿no es cierto? Cualquier cosa puede ser explicada, pero definido con corrección no pueden serlo, porque las definiciones correctas en filosofía son por género y diferencia específica. Entonces, por ejemplo, un hombre, género, animal, diferencia específica, racional. Entonces, el hombre es un animal, pero es el único animal que es racional, ¿no es cierto? Entonces, así se hacen las definiciones en filosofía, ¿no es cierto? ¿No? Por decirles, ropero, mueble que guarda ropa, ¿no es cierto? Es decir, el ropero es un mueble, género, diferencia específica que guarda ropa. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar esa forma de definir con la verdad, con la bondad y con la belleza, si están identificados con el ser, es decir, no tienen un género al que podamos recurrir para que nosotros entendamos cómo es esa realidad? Pero todos los hombres, sin embargo, sabemos perfectamente qué es la verdad, qué es la bondad y qué es la belleza. Es un término que nosotros utilizamos desde chiquitos, es algo que nosotros sabemos qué es algo que nosotros reconocemos con una cierta unicidad y no es cierto, es decir, no todos los hombres pensamos lo mismo de la verdad, no todos los hombres pensamos lo mismo de la bondad, no todos los hombres pensamos lo mismo de la belleza. Evidentemente, nosotros creemos que la bondad, verdad y belleza se dan plenamente en el ser de Dios, en donde se identifican con su ser estos tres trascendentales y no tienen ninguna oposición entre sí. En cambio, en su participación en nosotros, los hombres, no siempre se dan de una manera equilibrada. Por ejemplo, una persona que valore mucho la verdad puede ser excesivamente estricta y caer en actos no bondadosos. En cambio, una persona que pueda ser muy bondadosa puede ser un poquito manga ancha y no caer necesariamente en algo que sea verdadero. Bueno, en la belleza también nosotros vemos que algunas veces cosas bellas pueden no ser buenas o cosas bellas pueden no ser verdaderas, ¿no es cierto? Y entonces vemos que en la participación de estos tres trascendentales hay como una especie de porcentaje, ¿no es cierto?, de ingredientes de verdad, bondad y belleza que hace que las cosas no estén íntegras como están en Dios. Pero bueno, nosotros vemos que en la creación que está hecha por Dios hay una huella
en donde Dios nos pone su verdad, su bondad y su belleza. Pero como ahora hablo de la belleza, vamos a dejar la bondad y la verdad de lado para decirles, bueno, es decir, en la creación nosotros vemos que Dios nos habla bellamente. Es decir, Dios no tendría por qué haber hecho los colores, por ejemplo, o los sabores, por ejemplo, o las texturas, ¿no es cierto?, que son tan bellas, ¿no es cierto?, para el tacto, o los sonidos, ¿no es cierto?, que son tan bellos para el oído, o los olores, ¿no es cierto?, los perfumes, que son tan ricos para el olfato. Bueno, Dios hizo las cosas bellas, siendo que Él es espíritu puro, es decir, para Él los colores es lo mismo uno que otro, ¿no es cierto? Y los perfumes da lo mismo uno que otro, porque Él no tiene nariz, ¿no es cierto? Y entonces hizo todas esas cosas bellas para nosotros, para regalarnos. Y si hay algo que a los hombres nos llama la atención, es que la belleza, que la creación es muy bella, ¿no es cierto? Todo en la creación es muy bella. Si la creación es muy bella, lo más bello de la creación es el ser humano. Porque el ser humano es, según dicen los griegos, un microcosmos, es decir, un pequeño cosmos, una pequeña creación. Porque los hombres tenemos algo de mineral. Vieron que gran parte de nosotros es agua, ¿no es cierto? Pero tenemos muchos otros minerales. Pero también nosotros tenemos algo de vegetal porque crecemos, nos reproducimos, nos alimentamos, como hacen las plantas. Tenemos también algo de animales porque tenemos conocimiento sensible y porque tenemos movimientos, nos trasladamos localmente, y tenemos algo de ángeles o de espíritus porque tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Entonces, de alguna manera, nosotros somos como un muestrario en chiquito de toda la creación. No seremos tan fuertes como el hierro, pero somos fuertes. No seremos tan frondosos como un árbol, o no seremos tan rápidos como un puma, ¿no es cierto?, o tan fuertes como un caballo, pero ni tan inteligentes como un ángel, pero nosotros tenemos algo de las cosas que tienen ellos. Somos hermanos de toda la creación y por eso nos valemos de toda la creación. Ahora el hombre, entonces, ya les digo, por estar en esta esfera espiritual que conoce y que ama a través de la inteligencia y de la voluntad, tiene una cosa maravillosa que es que puede crear. Es decir, de alguna manera participa en esta acción de Dios. La acción de Dios, que es hacer las cosas de la nada, nosotros no podemos realizarla porque no somos todopoderosos. Entonces no podemos hacer las cosas de la nada. Necesitamos algo que transformar y necesitamos de alguna manera una idea en la que inspirarnos. Por eso los antiguos decían, el arte imita la naturaleza, porque de alguna manera los colores nosotros no los inventamos, las formas nosotros no las inventamos, las armonías, los sonidos, son todas cosas que nosotros encontramos preexistentes y que lo que nosotros hacemos al crearlas es reunirlas de una determinada forma que encuentra en nuestra naturaleza más armoniosa o más provechosa. Entonces, Dios no hizo un puente, por ejemplo, pero ¿qué hizo? Bueno, hizo un arroyo, hizo un árbol, hizo un trueno que hizo caer ese árbol quedó con las raíces de un lado del arroyo y con la copa del otro lado del arroyo, hizo unas ovejitas que empezaron a cruzar ese arroyo por el árbol caído, y entonces ahí nació la idea de puente. ¿De qué hizo el hombre con su inteligencia? Dijo, bueno, a mí me conviene un puente que sea más ancho, o del que no me caiga, o que tenga una baranda.
Y entonces, tomando esa idea, ¿no es cierto?, de algo que ya encuentra, crea el puente. Y después crea puentes para grandes espacios que no podrían haber cruzado con un simple árbol. Y después encuentra formas más bellas de hacer un puente, o formas más estables, o formas que resistan la crecida de un río. Y entonces el hombre realiza con su inteligencia obras imitando la naturaleza que son provechosas, pero también hace cosas no solamente por provecho, sino hace cosas como para regalarse, porque decorar algo o hacerlo de un determinado color o darle una forma, por ejemplo una tinaja, que lo vemos desde las culturas más antiguas, hay ya cosas que no nos hablan de una utilidad, sino que nos hablan de un regocijo que tiene el hombre por lo bello. Ustedes saben que nosotros al hombre lo conocemos históricamente desde el Paleolítico, porque Paleolítico, paleo es antiguo y lito es piedra, y entonces es cuando empieza a utilizar la piedra. Hasta ese momento habría utilizado los cueros, habría utilizado los huesos, y entonces todas esas cosas se degradaron en algún momento y entonces nos llegan hasta nuestro tiempo. Pero cuando el hombre empieza a trabajar la piedra, esas obras llegan a nuestro tiempo, porque la piedra no se degrada. Y entonces en esas obras nosotros vemos ya signos de belleza. Y además vimos signos de trascendencia, porque encontramos dos obras que son los templos y las tumbas. Imagínense algo muy sencillo, ¿no es cierto? Templos, no se imaginen un edificio, sino imagínense esos dólmenes, esos menires, ¿no es cierto?, que vemos en Stonehenge, por ejemplo, pero que suponen un enorme esfuerzo para trasladar esas piedras, para situarlas en un lugar y para organizarla de una manera arquitectónica, para determinar un lugar en donde el hombre se encuentra con Dios, en general marcando el momento en que se inicia la primavera, ¿no es cierto?, porque el gran sacramento de la comunión entre Dios y los hombres es el final del invierno y el reverdecer de la naturaleza en la primavera. Entonces a los hombres les era importante marcar de una manera, no había teléfonos, ni relojes, ni ninguna otra forma de medición del tiempo, entonces, sobre todo por el efecto del sol sobre la tierra, marcaban que está por venir ese tiempo en que todo se renueva. Pero también hay tumbas, y las tumbas no solamente nos hablan de un lugar de disposición final de los muertos, una cosa aséptica, sino que nos hablan de un más allá, porque el hombre del Paleolítico tenía muy poquitas propiedades y, por ejemplo, enterrar a alguien con un peine, por ejemplo, o con una cuchara, o con alguno de los utensilios que eran tan valiosos en ese momento, significaba que ese hombre creía que ese muerto empezaba una vida nueva a través de un viaje que lo llevaba aún más allá. Entonces, nosotros siempre en la acción del hombre encontramos ese plus en la obra de sus manos, de la belleza, y encontramos ese plus de la trascendencia. Bueno, justamente cuando las religiones se van organizando más, el elemento belleza es un elemento muy importante para la imagen de Dios, para el templo, el lugar, ¿no es cierto?, que es como un pedacito de cielo en la tierra, para la liturgia, ¿no es cierto?, es decir, eso se reviste de belleza, para la ofrenda, un animal perfecto, sin mancha, para las vestiduras que lleva el sacerdote, ¿no es cierto?, que de alguna manera se reviste de Dios, porque va a entrar en la casa de Dios.
Entonces vemos que hay un gran esfuerzo de cubrir con belleza todo lo que es relación con Dios. ¿Por qué? Porque este Dios es como el idioma de Dios, ¿no? Entonces, si queremos hablar con un chino, vamos a hablar en chino. Bueno, si queremos hablar con Dios, tenemos que hablar en este idioma que Él habla, ¿no? Él nos regala cosas lindas en la montaña, en el océano, y entonces nosotros le regalamos a Él también cosas más lindas, lo más lindo que nosotros tengamos. ¿Vieron ese dicho? Todo lo mejor para Dios nuestro Señor, ¿no es cierto? Y ese dicho que nosotros lo hemos realizado en tantísimos edificios, en tantísimos obras de arte, ¿no es cierto? Pinturas, esculturas, en la música, en la liturgia, en ornamentos extraordinarios, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente está unido lo religioso a lo estético, como algo que hace trascender, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no? Entonces la cosa utilitaria quizás pasa a ser como más vulgar que la cosa litúrgica. Entonces yo tomo agua en una copa así nomás, pero la copa que utilizo para la misa es una copa enjollada, es una copa de un metal precioso, es una copa hecha por un artista, es una copa extraordinaria. Bueno, entonces la belleza es algo benéfico, ¿no es cierto?, para los hombres. Todos lo sentimos cuando recurrimos a la naturaleza, pero también en la cultura la belleza es algo provechoso, que nos hace bien. Bueno, en el día de hoy los hombres que viven una vida mayoritariamente urbana tienen su belleza, ¿no es cierto? Hay belleza en nuestros edificios, hay belleza en la tecnología, pero muchas veces esa belleza habla del hombre nada más, ¿no es cierto? Porque es el que hizo esa belleza. Y el recurso al paisaje está un poquito lejos porque lo urbano, ¿no es cierto?, nos encierra. Y dicen que además hay como un cinturón suburbano en donde la civilización del consumo, al utilizar algo y ir descartándolo, es decir, la heladera que nosotros teníamos hace 10 años, ahora está en ese cinturón urbano que después va a estar como basura, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros para llegar al mundo de la naturaleza tenemos que pasar un mundo suburbano que tiene menos belleza que este mundo céntrico en el cual nosotros nos ubicamos y que habla mucho de la belleza del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el hombre tiene poca relación con la belleza de Dios, mira poco al cielo, tiene pocas plantas, se entera poco, ¿no es cierto?, de lo que es una tormenta, saldrá con un paraguas, ¿no es cierto?, o se tomará un colectivo, pero no tiene gran experiencia como tiene el hombre natural, ¿no es cierto?, y como mantiene el hombre de campo de lo que es la naturaleza y de lo que es ese ritmo, de lo que es esa armonía. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cuidar mucho la belleza cultural, porque si no el hombre queda como herido, ¿no es cierto? Como si fuera un hombre sin música, o como si fuera un hombre que no tuviera colores, ¿no es cierto? O que no tuviera, como una comida, ¿no es cierto? Que no tuviera sabores, o un mundo que no tuviera perfumes, ¿no? Entonces, ya que el hombre está un poquito lejos de esa belleza natural, la belleza cultural es muy importante, que el hombre tenga acceso a la música, que el hombre tenga acceso a la arquitectura, que el hombre tenga acceso a la literatura, que el hombre tenga acceso a los colores, a las formas y a esas formas más cotidianas, ¿no es cierto?, de belleza, ¿no? Hay belleza en un departamentito si lo arreglamos lindo, hay belleza en una colcha que nosotros ponemos en la cama, hay belleza en unas cortinitas que tapan la ventana, hay belleza en un almohadoncito
que nosotros hacemos, hay belleza en una comida que nosotros servimos o en un plato que nosotros tenemos. Es decir, no necesitamos solamente recurrir a esas grandes expresiones de belleza para entender lo que significa la belleza. Bueno, y entonces una de las acciones muy importantes que tiene el hombre es mantener esta necesidad de belleza, ¿no es cierto? Así como, por decirles, nosotros sabemos que necesitamos médicos y que necesitamos ingenieros y que necesitamos maestras y que necesitamos albañiles, que necesitamos cajeras en el supermercado porque realizan algo que es necesario para que nuestra vida se dé de una manera plena. Bueno, nosotros necesitamos artistas porque es de primera necesidad, porque si no Dios no lo hubiera creado, no lo hubiera puesto en la creación, ¿no es cierto? Es algo absolutamente necesario para el hombre, la belleza. ¿Y qué pasa? Bueno, no siempre se lo ve de esta manera. Algunas veces se entiende como que la belleza es algo decorativo. Bueno, entonces cuando tengamos plata vamos a pintar la casa. Bueno, sí, es verdad, ¿no es cierto? Habrá prioridades más importantes, más urgentes, pero es muy importante pintar la casa. Es muy importante limpiarla, es muy importante plantar una plantita y ya les digo, no siempre es algo sofisticado ni caro, sino que muchas veces es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Hacer música, bueno, evidentemente no todos tendrán un piano de cola en su casa, pero evidentemente todos podemos tener instrumentos muy sencillos para cantar, para hacer música y también en este momento a través de la técnica utilizar, ¿no es cierto?, la técnica para también llenarnos de belleza, ¿no? Así que los artistas vendrían a ser aquellas personas que tienen una particular sensibilidad con respecto a esa belleza que existe en los sonidos, en los colores, en las formas, y que pueden de alguna manera recrearlas en una obra de arte que nos hace más asequible a nosotros, los hombres, a los que quizás no tengamos esa especial sensibilidad, el poder contemplar esa belleza oculta en las cosas y sorprendernos con algo que de alguna manera nos muestre en nuestro idioma, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, esa belleza que ellos descubrieron y que posiblemente nosotros no descubriríamos. Rainer Maria Rilke, un poeta checoslovaco muy extraordinario que escribió a principios del siglo, decía que, del siglo XX, ¿no? Escribió que los artistas eran como las abejas de lo invisible, ¿no es cierto? Es decir, que iban a libar, ¿no es cierto?, en las flores, aquello escondido, aquella esencia que tienen las flores, que ellas descubren y la convierten en una miel que es agradable al paladar de todos los hombres. Entonces nosotros no iríamos a comer el polen de las flores, ni descubriríamos en el polen de las flores algo sabroso, ellas sí, pero sí encontramos en la miel algo sabroso, algo reconfortante, algo nutritivo, y por eso en la obra que ellas hacen con esa materia prima, nosotros podemos descubrir lo que de nuestros propios ojos no sabríamos hacer. Bueno, entonces es muy importante el fomentar las vocaciones estéticas, porque evidentemente en una sociedad consumista lo único que se va a fomentar es que la gente sea administradora de empresa o que trate de alguna manera de ser rica, y evidentemente el arte no siempre es un medio para ganar dinero, ¿no es cierto? Muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Y entonces muchas vocaciones
no son respetadas, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de la belleza, y tienen que conformarse con que el arte o ese deseo sea un hobby, una cosa secundaria. Y posiblemente en nuestro mundo haya arruinado la vocación de un Mozart, por decirles, ¿no es cierto?, o de un gran pintor, o de un gran literato, o de un gran poeta, justamente por no estimularle o por no ver como importante, como necesario, ese encuentro con la belleza. Incluso muchas personas puede ser que hayan dejado de unir a Dios con la belleza, porque la Iglesia ha dejado de ser comitente de los artistas, como fue en algún momento, sobre todo en el Renacimiento, es decir, la gran mecenas del arte. Y también los hombres de por sí han dejado de tener como objeto de inspiración la vida de Jesús y la belleza, ¿no es cierto?, de su palabra, de su perdón o de las virtudes que Él propone a los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Ese mundo que no fomenta, esa iglesia que no estimula, hoy nuestras iglesias muchas veces son con suerte un galponcito, ¿no es cierto?, en donde podemos más o menos reunirnos para escuchar la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía, y evidentemente eso está muy bien, ¿no es cierto?, y es lo que podemos ofrecerle a Dios, pero esa desconexión entre Dios, la celebración de nuestro encuentro con Dios y la belleza, también saca el estímulo de muchas personas que, teniendo esa inclinación, ¿no es cierto?, estética, de esa especial sensibilidad hacia lo bello, dejan de ver a Dios como algo bello, y entonces Dios pasa a ser algo verdadero o algo bueno, ¿no es cierto?, que nos enseña a orar bien, pero no necesariamente algo bello, y algo bello como un abrazo, ¿no es cierto?, bello como el encuentro con alguien que amamos, ¿no?, bello como algo que nos produce burbujitas, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con Él. Y eso la música y la liturgia y el arte sacro nos ayudaba a encontrarlo. Entonces, como evidentemente Dios no ha cambiado, ¿no es cierto?, sigue siendo la suma de toda belleza. Y Jesucristo, que es Dios hecho hombre, sigue siendo la suma belleza que se muestra a través de esa vidriera que es la humanidad, a los hombres con un lenguaje que nosotros entendemos que nació, entendemos que murió, entendemos que amó, entendemos que lo traicionó un amigo, entendemos que perdonó, entendemos que buscó a la oveja perdida, entendemos que convirtió agua en vino, entendemos que se encontró con un paralítico, que lloró porque se murió su amigo Lázaro. Es decir, entendemos el idioma en el cual Él nos habla y nos transmite esa belleza. Entonces, como Dios sigue siendo la suma belleza y Jesucristo sigue siendo el compendio humano de esa suma belleza, entonces la fundación, la Santa Faz, es decir, fundar algo que tenga como objeto primero la contemplación del rostro de Jesús, ¿no?, porque así como Jesús es el compendio de la belleza de Dios, el rostro es el compendio de la belleza de una persona, ¿no es cierto? Y entonces el relacionarnos con ese rostro de Jesús que contiene toda la belleza de Dios mostrada a los hombres, y tratar de enamorarnos de su palabra, de sus gestos, de su amor, de su perdón, de su humildad, pero también de su humanidad, ¿no es cierto?, ¿no?, de su belleza física y de su belleza espiritual, ¿no es cierto?, de lo que nos propone, ver la belleza que existe en eso y hacer esto que les digo que hacen las abejas, ¿no es cierto?, es decir, libar un poquitito de ese polen, que quizás no todos lo descubren, convertirlo en miel, ¿no es cierto?, en algo
que los demás puedan recibir y puedan considerar sabroso, y que eso podemos hacer todos los artistas o todos los hombres en el fondo, porque de alguna manera, te digo, haciendo una torta o decorando una casa o sonriendo, ¿no es cierto?, somos artistas o somos ejecutores de belleza o transmisores de belleza. Y entonces que todos los hombres tenemos esa misión y tenemos que alentarnos en esa misión de construir un mundo en donde la belleza esté más presente y donde la belleza nos haga más el descubrir a ese Dios que está presente, pero que quiere mostrársenos a través de nosotros, ¿no es cierto?, a través de nuestra predicación, pero también a través de eso, ¿no?, de una palmada a una persona que necesita aliento, de una sonrisa a una persona que está deprimida, de un chiste a una persona que está triste. Y entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos alentar que esa belleza sea transmitida a los demás, ¿no es cierto?, para que el mundo no se convierta en un lugar hostil, no se convierta en un lugar feo. Así nos lo hizo Dios, ¿no es cierto? Basta salir un minutito a ver la belleza de la creación para darnos cuenta qué lindo es el mundo y qué bien se siente el hombre cuando está en ese lugar que Dios hizo para él. No siempre el mundo que hacemos los hombres es un lugar tan mullido, tan acogedor, tan hogareño, como es la naturaleza que Dios hizo para nosotros. Entonces, el objeto, ¿no es cierto?, de la Fundación La Santa Faz es eso, ¿no es cierto?, el promover el que los hombres contemplemos la belleza y transmitamos la belleza, ¿no? Y no, ya les digo, no es solamente un objeto que pueden aprovechar los artistas, porque en un sentido amplio la belleza es todo tipo de cosa que vista place, ¿no es cierto?, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Es decir, que cuando nosotros la contemplamos, la experimentamos, nos causa agrado, nos causa placer, nos causa alegría. Y entonces eso se lo proponemos especialmente a los jóvenes, porque nos parece que los jóvenes siempre están más dispuestos a la propuesta novedosa, ¿no es cierto?, y pueden aprovecharlo esto como una motivación en la vida, pero se lo proponemos a todas las personas, ¿no es cierto?, que redescubramos ese encuentro lindo, bello, estético con Dios, contemplando su palabra, contemplando su vida, contemplando su obra. Y ya les digo, esto no es solo en lo sacro, es decir, la obra no tiene que ser solamente un cuadro de la Virgen o una iglesia o un canto religioso o un poema a las llagas de Jesús, ¿no es cierto? Todo eso, por supuesto, que hay que alentarlo y que está muy bien, pero también se puede transmitir a Dios en una visita, en una sonrisa, en un saludo, en una carta, bueno, ya no existen cartas, pero bueno, en lo que lo haya suplido, ¿no es cierto?, en cualquier forma en que el hombre pueda reflejar, así como el rostro de Jesús refleja esa infinita belleza del Padre, que también nuestro rostro y que también nuestra vida refleje esa belleza que nos transmite Jesús. Así que bueno, esta sería la propuesta que tenemos en la Fundación acerca de la belleza.